La noche del 23 de marzo de 2019 dio para mucho en el plató de Sábado de Luce. Desde la entrevista de Antonio Tejado hablando sobre su relación con Candela Acevedo, hasta la reaparición de Juanjo Artero tras sufrir un infarto pulmonar. Fueron momentos más que interesantes que se vivieron en el programa de Telecinco. Pero, como todas las semanas, realizan un debate sobre *GH dúo que estuvo más que calentito. Todo empezó cuando comenzaron a hablar de los reencuentros que vivieron los concursantes con sus familiares. De hecho, fue al hablar del reencuentro entre Kiko Rivera y Chabelita Pantoja. Dulce de la Piedra, presente en el debate, estalló contra el DJ y defendió, como siempre, a Isa Pantoja. Al hablar de la entrevista que dio después de enterarse de que su hermano consumió, a mí me gustó porque me metí en su alma, en su corazón y en su interior. La ex concursante de Supervivientes asegura que la actitud de Kiko Rivera respecto a su hermana es totalmente falsa, ya que aprovechó su entrada en la casa de Guadalix para hablar de ella. Desde que entró en la casa se dedicó a tirarla por los suelos delante de todos porque le gusta mucho un populismo. Así, la niñera da a entender que todo lo que ha hecho el hijo de la tonadillera está dentro de una mentira. Y en la curva de la vida no se acordó ni de ella ni de su hijo. A la gresca con Rafa Mora, por si fuera poco, ante estas palabras Rafa Mora no pudo contenerse. El colaborador la llamó sucia por lo dicho. Hace 5 minutos has dicho que se querían y eras su ídolo. Tía, céntrate un poco y sé coherente. Y ahora dices esto. Ante estas palabras, Dulce de la Piedra se defendió diciendo que eso era antes sí, que a Kiko Rivera le gustaba mucho un populismo. ¿Y a la niña no? Que antes de irse a la casa de Gran Hermano hizo una entrevista con Mila que es la que más collejas le ha dado a su madre en toda la historia. Respondía Rafa Mora. La niñera respondió que luego Isabel Pantoja llamó para arreglar las cosas con Mila Jiménez para atacarla a ella, convirtiéndose, una vez más, en la víctima de la situación. Let it go, ain't nobody go. Take our bodies higher.